Continuamos con nuestra historia y así podemos encontrarnos con nuestro muchacho Kang, el cual estaba visitando una librería, ya que básicamente este quería seguir con su lectura de obras favorita, mencionando que este era mejor que venir a comprarlos, ya que básicamente conseguirlos en línea es completamente distinto y no podría asegurarse de que se encuentren en la mejor condición posible, ya que esto vale la pena para coleccionables, mencionando que le echará un vistazo a algunos otros lanzamientos para ver si consigue algo nuevo. Pero justo en ese momento se daba cuenta de que estaba siendo acompañado. Justamente se trataba de Joe Nari, preguntándose a nuestro chico qué es lo que hace esta chica en este lugar, mencionando la misma que simplemente había venido a comprar algunos libros y se daba cuenta de que nuestro chico se había cortado el cabello. Así este básicamente se quedaba sin palabras, mencionando para sí mismo que no quería cruzarse con ella nuevamente, porque esto sigue pasando igual que la última vez. ¿Acaso esto tiene algún sentido? Simplemente pueden malinterpretarlo, mencionando que esta es una completa coincidencia y que no tenía ninguna mala intención, mencionando que simplemente no había venido a este lugar para perseguir a nuestra chica, mencionando la misma que esto simplemente lo hace ver más sospechoso, ya que no tiene ninguna razón como para pensar que ella vendría a este sitio, ya que es la primera vez que ella viene a una librería como esta, así que esto sería completamente extraño que lo supiese. Mencionando a nuestro chico que de todos modos se alegra de ver que ella sigue mejor, así que simplemente se retirará, mencionando para sí mismo que debe de evitar cualquier tipo de malentendido y más con una chica igual de loca como es ella. Pero justo en ese momento, antes de que se pudiese retirar, es llamado por nuestra querida chica Nari, preguntándose a sí mismo qué rayos es lo que sucede, mencionando la misma que tiene un favor que pedirle a su superior. Así básicamente Nari comienza a explicar mencionando que es algo relacionado con su hermana. Ella parece tener demasiadas preocupaciones últimamente, preguntándose a nuestro chico qué rayos es lo que está haciendo Daige, mencionando Nari que no está segura, pero últimamente puede notar que su hermana se pierde en sus pensamientos y ha pasado en esto muy frecuentemente. Básicamente mencionado que le ha preguntado, pero esta se niega a contestar, preguntándose si nuestro muchacho Khan si acaso esto podría estar relacionado con la historia del webtoon, pero no debería de existir de ninguna manera. Él no ha pasado por alto nada que esté relacionado con este tipo de trama, mencionando a Nari que no debería de preocuparse demasiado. Puede que simplemente no sea un problema serio, pero su reacción últimamente no le da ese tipo de vibra, recordando así la situación con Daige, la cual cada vez que se nombra a nuestro muchacho, simplemente se queda pensativa, preguntándose Khan si acaso esto es un alivio entonces, pero así a la vez nadie le quería preguntar si acaso le podría hacer un favor, ya que ésta quería aprender a jugar videojuegos, preguntándose Khan exactamente cómo rayos habían llegado a eso, mencionando a Nari que ésta había entendido a su hermana y que cada vez que ésta jugaba videojuegos se perdía, ya que esto había estado pasando desde que la misma había entrado al club del prota, mencionando así que desde que ésta había entrado al club, básicamente, ésta se centraba demasiado en los videojuegos y podía notar cómo le gustaba. Así que básicamente, esto era algo específicamente del club, mencionaba nuestro protagonista, mencionando a Nari, que si realmente quiere aprender para poder compartir un poco más con su hermana, pero ella es una completa principiante. Así nuestro muchacho puede observar las compras de nuestra chica, las cuales eran básicamente guías de videojuegos, mencionando que realmente es una chica dedicada, así que va hacia adelante, mencionando a Nari nuevamente que ha escuchado sobre nuestro protagonista y es alguien realmente confiable cuando se trata de videojuegos, preguntándole si sería un problema el hecho de que éste pudiese enseñarle, mencionando a nuestro protagonista Khan ya que es una conversación normal, que no habría ningún problema, ya que realmente este estaba conmovido y estaba dispuesto a ayudarle, así que deberían de ir a un PC café para comenzar con los videojuegos, rechazándolo a Nari, indicándole que para nada, realmente su casa es el mejor lugar. Así nuestro chico básicamente comenzaba a sentir un poco de miedo, ya que sabía exactamente cómo trata Nari. Momentos después nos encontramos ya en la casa de Nari y de Daige, básicamente dándole la bienvenida a nuestro muchacho, el cual lamentaba la intromisión, mencionando la misma que su hermana mayor y sus hermanos menores habían salido a hacer algunos mandados, mencionando que ahora estaba completamente libre para tomar las clases de nuestro chico, así que básicamente estos regresarían hasta la tarde. Su hermana finalmente había encontrado un poco de tiempo libre y los pequeños simplemente querían acompañarle, mencionando que para jugar juegos de teléfono en estos días realmente se necesita bastante,
malentendiendo todo lo que había sucedido con nuestro muchacho, mencionando el mismo que bueno, ahora debería de estarse completamente bien. El hecho de que Nari básicamente le dé la bienvenida a su casa cuando está completamente sola, puede ser porque la misma venga del extranjero, o también podría ser porque finalmente le ha aceptado, pero justo en ese momento Nari la interrumpía mencionando que había preparado contramedidas por si este se ponía un poco pervertido. Así podemos ver un elemento para descargas, básicamente asustando a nuestro muchacho, el cual mencionaba que no había hecho absolutamente nada. ¿Acaso esto era con lo que habían golpeado al protagonista durante la lectura del webtoon? Mencionando Nari, que simplemente estaba bromeando. Es un objeto de autodefensa que su hermana le había comprado hace algún tiempo, pero este no debería de ponerse demasiado dramático. Básicamente habían espantado a nuestro pobre chico, el cual mencionaba para sí mismo que si esto continuaba de la misma manera, definitivamente moriría de ansiedad. Algunos momentos después nuestros chicos ya se encontraban situados en el salón, mencionando que ahora deberían de comenzar. Más que jugar con el teléfono, simplemente sería mejor hacerlo en una consola, así que lo había traído, preguntándose Nari cuál sería la diferencia, mencionando a nuestro muchacho que los juegos de consola se pueden ver en la televisión y simplemente sería mejor para un inicio, así presentándole varios títulos de videojuegos, mencionando cuál sería el que le gustaría jugar, encontrando uno bastante parecido a una serie japonesa que bien conocemos, nuestra querida Nari. Así básicamente se había creado una variación entre Zelda y Mario Bros. Esto es terrible realmente, pero igualmente continuamos con la historia, mencionando a Nari que esto era bastante fácil, ya que finalmente el objetivo de todo era simplemente pasar el pequeño mundilla, mencionando a Nari que debería de comenzar a moverse, pero nuestro chico no podía creer lo que observaba, ya que realmente existían esas personas que no podían ni siquiera pasar el tutorial, preguntándose nuestra chica Nari por qué el protagonista del videojuego es demasiado débil, mencionando a nuestro prota bastante molesto, que claro está, si lo están atacando a cada momento, entonces esta moriría muy fácilmente, mencionando a Nari que esto es completamente injusto, ya que existen demasiados villanos y ella está completamente sola, un personaje que se hace llamar como la heroína y no tiene ningún acompañante, ¿esto qué tipo de lógica tiene? Mencionando nuevamente a nuestro muchacho, que eso es un tema bastante práctico, pero igualmente no están hablando de eso ahora mismo, preguntándole si quiere que baje la dificultad, mencionando a Nari que para nada. Así básicamente nuestro chico aceptaba e indicaba que esta misma continuaría mejorando, pero podemos ver que los avances de nuestra chica Nari son completamente nulos, ya que pasaba media hora, una hora, y esta continuaba estancada en el tutorial hasta que finalmente nuestro chico se hartaba, mencionando que era demasiada la frustración y abalanzándose sobre Nari, indicando que le enseñaría cómo jugar y ayudándole a moverse. Así puede notar cómo esta finalmente comienza a avanzar y el nivel 1 era completado. Así festejándolo por todo lo alto Nari, mencionando que después de demasiado trabajo, finalmente había tomado la dirección correcta. Esto lo afirmado por nuestro protagonista Kang, agradeciendo completamente a Nari. Pero igualmente nuestro chico se disculpaba ya que básicamente este se había abalanzado sobre la misma y no le había pedido ninguna autorización, así que realmente estaba preocupado, mencionando a Nari que no debería de preocuparse por ese tipo de cosas, al final de cuentas simplemente le estaba ayudando. Además de los hechos de los títulos de los videojuegos son algunos que inclusive ella conoce, así que puede darse cuenta que realmente este chico había tomado algunos videojuegos que todos conocen para comenzar, para que ésta se sintiese un poco más cómoda. Así afirmando esto nuestro chico, pero con cierta vergüenza, burlándose de la situación nuestra chica Nari, mencionando Kans para sí mismo que este estaba realmente preocupado y nervioso para ser honesto, ya que puede darse inicio a un bucle en estas situaciones, pero ahora parece ser que están hablando con una chica normal, mencionando a nuestro protagonista que tal vez ya llevan demasiado tiempo jugando, así que deberían de comenzar a preguntarse sobre cómo deberían de avanzar. Además del hecho de que hablar con Nari es más divertido que hablar con Daige, ya que básicamente Daige siempre se pone bastante altruista y se burla de todos los demás, actuando como una perfecta, mencionando a Nari ya con su voz yandere, que acaso este está hablando mal de su querida hermana, recordando la situación y donde se encuentra Kang, indicando que simplemente este estaba hablando, que la misma está mejorando, a un paso desmejorado, inclusive mejor que su hermana, así afirmando a Nari, mencionando que igualmente estos deberían de comenzar a sentir hambre, así que mejor se preparará la comida. Podemos ver a nuestra chica, la cual ya se encuentra en la cocina, y en ese momento llegaba nuestro querido Kang,
preguntando cómo podría ayudar, mencionando Nari que este era su invitado, pero a la vez nuestro chico mencionaba que esto es bastante preocupante para él, ya que no quiere quedarse sin hacer nada, además de que puede ver que los platillos que nuestra chica son bastante lujosos y este quiere ayudar completamente. Mencionando Nari que inesperadamente este es bueno en la cocina, mencionando el mismo que obviamente este viene de una familia pequeña y cuando sus padres no se encuentran, este debe de cocinar para sí mismo y para su hermana. Así que ambos padres trabajan frecuentemente y básicamente este es el hermano mayor, así que tiene ciertas responsabilidades, aceptándolo Nari, mencionando que ahora que lo piensa, la última vez también le había ayudado. Así podemos ver a nuestros chicos finalmente cenando, mencionando a nuestro protagonista que la laptop es muy buena para los videojuegos también, así que Nari podría probar con esto para continuar con sus avances, mencionando la misma para sí misma que ahora Kang parece una persona realmente diferente, ya que comparado con la primera impresión que le había dado, parece una chica bastante normal, mencionando que ahora ya no es tan sospechoso, simplemente podría llamarle como un inadvertido pervertido, pero mientras más habla con él y mientras más tiempo pasa con él mismo, se siente más cómodo, así que simplemente quiere disculparse, pero a la vez todo esto le pone completamente nervioso, ya que qué tipo de tonterías está pensando. ¿Cómo podría tan siquiera pensar? Es como si estuviese enamorándose de un tío o algo como esto, ya que realmente es algo que le causa desprecio. Dándose cuenta de la situación, Khan le pregunta si acaso ésta se encuentra perdida en sus pensamientos o algo como esto, mencionando a Nari que no se trata de nada, pero con esa pequeña frase simplemente puede recordar cómo su hermana cada vez que le pregunta algo parecido le contesta de la misma manera, ya que es como si la misma también estuviese perdida en sus pensamientos. Así relacionando ambas situaciones, puede darse cuenta y a la vez no quería hacerlo. Continuamos con nuestra historia y así nos encontramos con Joe Nari, la cual básicamente estaba comenzando a hilar las ideas, ya que ésta se había dado cuenta de que su hermana Daige había comenzado a cambiar cada vez que hablaba de nuestro protagonista Kang, mencionando que puede ser posible, pero no quiere creerlo, ya que ¿cómo rayos es que todo esto se había llegado a este nivel? Básicamente dándose cuenta de que su hermana había dicho que apoyaba a su amiga, la cual quería salir con nuestro chico, hablando de Park, pero básicamente basada en esas vibras, podía notar los sentimientos de esta chica. Pero entonces, ¿qué pasa con su hermana? Siendo esto tal vez un posible triángulo amoroso, pero no hay ninguna manera como nuestro chico podría estar vinculado en algo como esto, ya que no se lo esperaba, comenzando a hacer preguntas, mencionando cómo son las personas que participan en el club en el cual está, si tal vez tiene una fotografía que pueda enseñarle, mencionando a nuestro chico que no se esperaba algo como esto, pero claro, si le da un momento podría hacerlo. Mientras tanto podemos ver a nuestra chica Nari, la cual básicamente estaba preocupada de que la gente fuera proactiva en este grupo, además de su hermana y esta senior, entonces quienes más estaban, pero al presentar la foto básicamente también miraba a nuestra chica Shirin y a nuestra chica Rami, básicamente dándose cuenta de que todas eran personas hermosas, salvo el idiota de John, claro está. Así mencionando que todas las miembros del club eran chicas. Entonces, ¿cómo rayos es que nuestro chico había llegado a esta conclusión? Ya que básicamente, ¿qué tipo de chico era nuestro protagonista Park? Mencionando que tal vez este había comenzado a lanzar sus hechizos inclusive sobre ella y esta ni siquiera se había dado cuenta. Realmente nuestro muchacho es un completo pervertido, comenzando a pensar en lo que su propio jefe podría decirle por el hecho de haber invitado a nuestro chico rizado a su casa, mencionando que ya habían sido varias veces, así que estaba realmente preocupada. Momentos después podemos ver que nuestros chicos estaban tratando de descargar un juego al teléfono de nuestra chica. Así básicamente, mientras esto ocurría, nuestro protagonista comenzaba a preguntarse por qué todo estaba tan oscuro, parecía que fuese a llover y aún era de día. Rápidamente, nuestra chica Nari le lanzaba una pregunta, preguntándole si acaso tenía una novia, así desencajando completamente a nuestro muchacho Kang, comenzando a toser y preguntándose cómo rayos había llegado a esta conclusión y por qué la pregunta tan rara, mencionando a Nari, que simplemente quería preguntar, ya que todas las chicas de su grupo son lindas, así que no es tan extraño, simplemente es una pregunta casual, mencionando a nuestro muchacho Kang, que básicamente no es el tipo de persona que se centra en algo como esto, y tal vez Daige puede estar entrelazando estas ideas,
pero igualmente no tiene ninguna razón como para negarse, mencionando que cómo rayos podría pensar que él es capaz de tener una novia. Para empezar, su club no tiene este tipo de actividades, así que rápidamente no se concentra en este tipo de cosas, mencionando a nuestra chica Nari para sí misma, que tal vez este solo esté pretendiendo que no se da cuenta de todas las posibles posibilidades que tiene nuestro chico, mencionando que tal vez hay alguien en específico que le guste. ¿Cuál sería su tipo ideal? Mencionando a nuestro chico Khan, que este ya se está convirtiendo en una especie de interrogatorio, pero igualmente no hay ningún problema con darle una respuesta, así comenzando a pensar en su tipo, recordando que básicamente su ideal era la Daige, la cual existía en el webtoon, pero al conocerla en la vida real resultó ser todo lo contrario, así que odia pensar sobre todo eso, ya que ahora es bastante subjetivo con el tema. Pero si tuviese que decir, básicamente su pareja ideal sería una persona que fuese sincera y honesta, alguien que no tolere la injusticia y que básicamente se abalance al verla. Mencionando, Nari, que qué pasa con la apariencia, si acaso este tiene un gusto en particular, mencionando a nuestro chico, que este no está en posición de ser quisquilloso, pero si tuviese que decir algo, le gustan las chicas con cabello largo y con flequillo. Además, de ser posible, le gustaría a alguien que pudiese ser bueno en los videojuegos, ya que este es su hobby, pero al pensarlo un poco más se da cuenta de que básicamente está describiendo a Daige nuevamente, así que no puede hacer esto, y menos frente a Nari, ya que como sabemos, esta puede balancearse directamente sobre nuestro chico, rápidamente cambiando la trama, mencionando que tal vez alguien que sea malo en los videojuegos pueda ser mejor, ya que básicamente de esa manera puede enseñarle cómo ir avanzando, mencionando también que el ser alguien perfecto en apariencia no es lo más importante, ni que fuera un personaje de un webtoon. Además del hecho de que si fuese algo bueno en la cocina, pero pudiese ir mejorando gradualmente, sería genial. Pero básicamente al conectar todas estas ideas, nuestra chica Nari comienza a preocuparse, ya que básicamente todas estas pistas también apuntan hacia ella, ya que básicamente está tomando esto como una declaración indirecta de nuestro muchacho, así poniéndose completamente roja y rechazando la idea de que tal vez este se lo esté abalanzando, mencionando que tal vez está hablando de su hermana en un universo paralelo, encendiendo a nuestro chico que no tiene que malinterpretarlo, simplemente está mencionando a alguien tal vez de un universo paralelo, tomando esto Nari como que le habían leído la mente, así que rápidamente comenzaba a mencionar que nuestro chico era un completo pervertido y que no podía existir ese tipo de afecto entre ellos, así que básicamente tendría que negarse, mencionando a nuestro chico que no sabe exactamente de lo que habla, pero parece ser que la descarga del videojuego ya está completada. Mientras que Nari básicamente continuaba rechazando a nuestro chico, este simplemente quería cambiar el tema, pero justamente en ese momento había un apagón, lo cual sorprendía a nuestros chicos, mencionando que debería de encender una linterna. Justo cuando Nari se acercaba para ver qué es lo que sucedía, podemos observar que caía un rayo justo frente a su vivienda, mencionando a nuestro chico Khan que básicamente tal vez esto había sido la causa del apagón. Pero este rayo había sorprendido a Nari y provocaba que ésta se sintiese mal, mencionando así a nuestro chico que podía verla temblar. Podría ser que ésta tenga problemas con los truenos y con los rayos. Así podemos ver a nuestra chica Nari básicamente arrodillada, mencionando para sí misma que siempre ha odiado este tipo de días, básicamente días en los cuales hay truenos y rayos, días en los cuales llueve mucho, días en los cuales su hermana llega tarde a casa y se preocupa demasiado por sus hermanitos, y si regresa aún más atrás puede regresar a sus traumas, días en los cuales básicamente se habían cancelado sus vacaciones familiares, y entonces cierto incidente había ocurrido que le había costado la vida a ciertos miembros de la familia. Básicamente observando el estado de Nari, nuestro chico simplemente quería consolarla, pero no se atrevía, así pidiéndole que simplemente no se agache, ya que esto podría llegar a lastimarla, y no es bueno para sus rodillas. Más bien, tal vez debería de reconfrontarse un poco con su propia espalda, pidiéndole que se siente. Al hacer esto, nuestro chico le pide que trate de concentrarse un poco más, que cierre los ojos. Es cierto que existen ruidos los cuales tal vez pueden ser que no esté muy acostumbrada, pero también existen algunos sonidos por los cuales son familiares, como el sonido del reloj, la alarma del estacionamiento, la vibración del refrigerador. También pueden escuchar el sonido del elevador.
Todo esto significa que ciertas personas tal vez puedan llegar cercanas, mencionando que este era un truco que él mismo utilizaba, ya que cuando se encontraba en la secundaria, este solía ver una serie de terror, básicamente lo cual hacía que este sintiese miedo todas las noches. Después de estar demasiado asustado, básicamente quería hablarle a su madre, ya que temblaba como una hoja, pero esto sería demasiado vergonzoso, así que básicamente esta era una solución mágica que él mismo utilizaba para poder dormir, ya que también le servía de ayuda. Ahora mismo simplemente quiere que se sienta en calma, ya que al final de cuentas no está completamente sola, también se encuentra él cerca de él mismo. Notando todo esto, Nari, y mencionando que no se esperaba que la espalda de nuestro chico fuera lo suficientemente ancha, ya que al final de cuentas también es un varón, mencionando que también es algo reconfortante, así acercando su mano directamente a la de nuestro chico, el cual le rechazaba un poco, pero básicamente Nari le insistía y al final de cuentas le obligaba a tener que entrelazar las manos, pidiéndole que se quedara así consigo un poco más de tiempo, hasta que finalmente regresaba a la luz, mencionando que estaba muy agradecido con nuestro chico, pero básicamente nuestro bastardo favorito ya se había quedado dormido, mencionando a Nari que claro está, este había mencionado que era un truco que utilizaba para poder dormir, pero no esperaba que se quedara dormido en este tipo de situación, ya que este tonto, al final de cuentas, no parece ser una persona muy seria, pero simplemente debería de dejarlo pesar, mencionando que no puede hacer más que desearle unos dulces sueños a nuestro muchacho. Continuamos con nuestra historia y así podemos observar un pequeño chat que va dentro de Nari y nuestro querido chico Kang. Básicamente, en el mismo, Nari agradecía por el hecho de acompañarle y poderle enseñar a jugar videojuegos, mencionando a nuestro chico que no era nada, pero también podemos observar su punto de vista, mencionando que estos al final de cuentas habían terminado intercambiando números, mencionando que era un tanto molesto, pero a la vez era algo positivo, ya que esta le podría ayudar si acaso Daige trataba de cambiar algo de la historia. Esta le informaría y sería más fácil el poder correr directamente para resolver todo esto. Dicho esto, nuestro chico se quedaba completamente sin nada que hacer, mencionando que desde el festival deportivo básicamente se le había pasado corriendo día tras día tratando de resolver las cosas, pero ahora simplemente todo estaba tranquilo. Así que se acercan algunos movimientos del webtoon, pero no es como que haya llegado el día aún. Este simplemente debería de poder disfrutar su tiempo mientras tanto. Así, básicamente, trataría de distraerse, mencionando que ahora mismo no es el tiempo para poder preocuparse de todo eso. Más bien, simplemente trataría de relajarse y alejarse un poco de los bucles. Ahora simplemente quería centrarse en los videojuegos. Pero justo en ese momento recibía una llamada. Esta llamada provenía de la señorita Song, la cual es la representante de Shirin, preguntándose a nuestro chico Kang por qué esto sucedió, pero justamente en ese momento Song informaba que se trataba de un accidente con Shirin y que era de emergencia, asustando a nuestro chico, el cual rápidamente salía de su edificio para toparse con la misma, la cual ya lo estaba esperando, mencionando a la señorita Song que finalmente había aparecido, además de poder halagarlo por su corte de cabello ya que le quedaba mejor. Aceptando esto nuestro muchacho, mencionando con un gracias, pero realmente cuál era el asunto urgente que le había sucedido a Shirin, mencionando a la señorita Song que simplemente lo tomase con calma, ya que realmente le había llamado para que ambos pudiesen tener una cita completamente solos. Momentos después podemos observar a nuestros chicos básicamente situados en el automóvil de la señorita Stone, preguntando a la misma si acaso nuestro chico ya había comido, mencionando el mismo que sí, ciertamente había comido algo. Así la misma indicaba que esto sonaba genial, ya que podría acompañarlo a cenar después en algún tiempo, mencionando a nuestro chico Kang que exactamente qué es lo que estaba pasando, quería que lo explicara y cómo rayos que una cita, mencionando a la señorita Song que se trata de cuando un hombre y una mujer salen juntos, indicando a nuestro chico, interrumpiéndolo en el momento, que este no busca una definición de diccionario, simplemente quiere saber qué rayos está pasando, mencionando así la señorita Son, que simplemente había querido darle una experiencia especial, ya que había asumido que jamás había tenido una cita, mencionando a nuestro chico, que cómo rayos había pensado en algo como eso, indicando a la señorita Son si acaso estaba engañando a Shirin, ya que éste nunca había mencionado algo como eso,
mencionando a nuestro chico que para nada, y para comenzar, este aún no estaba saliendo con Shirin ni nada como eso, mencionando a la señorita Song que este debería de dejar de hacerse el inocente, ya que había escuchado mucho sobre los chicos jóvenes últimamente y que estos maduraban rápidamente. Básicamente, según las estadísticas, existen demasiados chicos jóvenes con experiencia últimamente, mencionando a nuestro chico, interrumpiéndola nuevamente, que se dejase de tonterías, ya que este estaba armando un gran alboroto. Así, rápidamente la señorita Stone le indicaba que es importante para los niños saber de todo esto, saber sobre el hecho de los anticonceptivos y este tipo de cosas. Nuevamente nuestro chico, básicamente interrumpiéndola, mencionando que esto estaba avanzando demasiado rápido, y ni siquiera sabía exactamente qué rayos era lo que estaba pasando. Nuevamente burlándose de la situación, la señorita Sean, simplemente mencionando que quería saber qué tipo de persona es. Quería también mostrarle algunas cosas, como son las citas de los adultos, llamando la atención de nuestro chico. Así que lo primero que harían sería ir a comprar un poco de ropa. Así finalmente nos encontramos ya en una tienda especializada en el cual se hacía la ropa según la talla de las personas. Así podemos ver que nuestro chico estaba bastante entretenido con esto, pero a la vez se preguntaba por qué rayos estaba en este lugar. Estaba completamente nervioso, además de que esta tienda parece demasiado alta, demasiado costosa. Así podemos observar a la señorita Sean de fondo, la cual trataba de organizar todo esto, mencionando a nuestro chico que como rayos es que este completaría todo eso, además de que ni siquiera tiene dinero y menos es una cara conocida, mencionando a la señorita Sean que es importante que le envíe la dirección exacta, ya que la ropa sería enviada una vez esté perfeccionada, mencionando a nuestro chico Kang que ciertamente, pero este había venido por ropa para su cita y esta no sería enviada inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que utilizaría para el momento? Mencionando a la señorita Sean que cierta es esto. Entonces, en base a eso, necesitarían buscar algo más, ya que simplemente habían venido para poder calibrar a nuestro chico. Realmente el corte de cabello había quedado justo a la medida, así que con esto se habían ahorrado un poco, mencionando que mientras este represente de una mejor manera, básicamente no habría ningún problema, preguntándose exactamente a nuestro chico a qué podría referirse esta mujer. Así algunos momentos después podemos observar que nos encontramos en el acuario, ya con nuestro chico completamente cambiado y un poco más presentable, mencionando a la señorita Sean que ciertamente esta es la primera vez que puede experimentar algo como esto, inclusive ella no había tenido la oportunidad. Podemos ver que básicamente todas las personas se admiraban de esta, ya que básicamente era observada por todos con ciertas miradas vulgares, mencionando la misma, que había llegado al punto de preguntarse cómo podría ser un lugar como este y había sugerido este lugar como el lugar de su primera cita, mencionando a nuestro chico que exactamente a qué se refiere con todo esto, si acaso es una especie de examen, pero en base a eso quería mencionar que hoy era el día de exhibición de la ballena azul, así que sería una atracción bastante importante, llamando la atención de la señorita Sean, mencionando que ciertamente eso es importante. Podemos ver que nuestro chico lo que había observado al principio cuando había logrado ingresar al lugar era un cartel en el cual estaba ciertamente este anuncio, mencionando que esta ballena contaba con habilidades y que este también tenía estas mismas, pero para la observación. Así que tenía ciertos caprichos que tener que cumplir con esta supuesta señorita. Así que debería de estar diciendo todo esto, al menos para seguir el juego de educación que la misma estaba tratando de hacer. Mencionando a la señorita Sean que exactamente a qué se refiere con el poder de observar. Simplemente tenían que ir a ver este acto juntos, eso sería todo. Lo más importante ahora es el poder compartir experiencias juntos para poder después poder hablar de lo mismo, mencionando que el sentido de la perspectiva de este muchacho era completamente incomparable, ya que ahora mismo se están moviendo juntos. Y esta sería la experiencia que tendría con una primera cita, pero después de todo esto puede llegar a ser bastante vergonzoso. Así que no debe de esforzarse tanto, simplemente debe tratar de ser el mismo, mencionando que el hecho de que sean pareja también podría depender directamente de él, ya que básicamente quiero verlo tal cual es, mencionando a nuestro muchacho Kang, que ahora entiende, pero realmente está preguntándose,
¿por qué no tener una cita típica como el hecho de poder ir a ver una película o algo como eso? Mencionando a la señorita Sean que hay más que eso. Simplemente había elegido este lugar entre muchas opciones, ya que él era la más vistosa. Mencionando a nuestro chico Kang, que había notado antes que también existían algunas salas, así que aquí estaban completamente divididas. Hay una sala familiar y luego una sala premium. Entonces, este había elegido una en el cual el ambiente era bastante callado. ¿Y acaso este estaría completamente bien? Mencionando a la señorita Sean que el punto era completamente válido. Simplemente el hecho de que el ambiente fuera bueno también suena muy bien. Y también estaría hecha la opción para la galería de arte. Entonces, con todo esto, podrían llevar una cita de adultos como se debe de hacer, mencionando que eso no quiere decir que se deba gastar dinero ni nada menos, asombrando a la señorita Sean, ya que esa es una idea bastante tacaña de su parte, pero a la vez una idea que le lleva bastante a la adultez, mencionando que ahora había comenzado a sonar relevante, inclusive para hasta ella misma. Así que mientras que nuestros chicos básicamente caminaban por todo el lugar, la señorita Sean le preguntaba a nuestro prota si acaso entendía por qué había elegido este lugar, mencionando que el acuario se encontraba dentro de un centro comercial, mencionando la misma que para citas tempranas simplemente esto era lo mejor, ya que también se encontraban muy cerca de todo, inclusive de los restaurantes, por el hecho de que pues, necesitarían comer en un posible futuro. Así que es muy importante poder tenerlo todo en cuenta, mencionando a nuestro chico Kang, que básicamente esta quería evitar las situaciones vergonzosas. Así que esta ya había podido pensar en todo, todas las posibles situaciones para poder moverse, mencionando que si acaso tendría que darse todas estas molestias, si la misma tiene un auto, ya que las citas para adultos generalmente tienen un auto, burlándose de la situación la señorita Son, ya que ahora mismo estaban hablando de una cita, pero simplemente, ¿cuándo es que este bastardo le dejaría de decir señorita Son y comenzaría a llamarlo de una manera más familiar, preguntándose a nuestro chico Kang exactamente a qué se refiere y entonces cómo debería de llamarla, mencionando la misma que simplemente debería de llamarlo Yura, así avergonzando a nuestro chico y aceptando este movimiento? Momentos después podemos ver que nuestros chicos ya se encontraban en el restaurante y básicamente nuestro chico Kang estaba bastante asombrado, ya que el nivel de este lugar parecía bastante alto también, mencionando que simplemente había estado recibiendo todo el día, mientras que Yura le indicaba que ciertamente es así, pero esto también lo había invitado a la cita, así que tendría que ser al menos lo que tendría que dar, mencionando así que nuestro chico que algún día le gustaría actuar de esa manera frente a alguien. Así rápidamente saltándose al tema y preguntando directamente por Shirin, ya que básicamente este había escuchado de ella que Yura antes se dedicaba a ser consejera deportiva, mencionando la misma que ciertamente así es, ya que esta se centraba en la terapeuta de atletas, mencionando a nuestro chico Khan, que ciertamente había escuchado todo esto y había entendido que por eso le llamaban señorita Son. Seguramente es algo que le habían dado como un honorífico debido a su gran trabajo, mencionando Yura, que ciertamente ese no es el caso, preguntándose a nuestro chico Khan exactamente a qué se refiere, mencionando Yura, que actualmente esta simplemente se dedica a lo que es manejar a sus clientes. Anteriormente había comenzado trabajando como consejera, mencionando que antes de conocer a Shirin ciertas cosas habían ocurrido. Así nos narra su historia, mencionando que ciertamente era una famosa ojeadora que entrenaba un equipo. Esta tenía muy buen ojo y siempre descubría talentos prometedores, pero conforme los años pasaban uno por uno, estos mismos se iban perdiendo, comenzando a darse cuenta que comenzaban a desvanecerse y desaparecer. Ciertamente, Yura no se sentía cómoda con esto y comenzaba a preguntarse por qué esto sucedía, ya que ésta les centraba toda su atención y expectativas, pero a la vez mencionaba que era muy difícil para ellos, ya que estos se dejaban caer por todo tipo de tentaciones y malas influencias. Básicamente se destrozaban como estrellas. Ella misma había pensado que lo mejor era simplemente tratar de manejar sus vidas y ahorrarle estos problemas. Así que esa era la razón
por la cual ésta había decidido comenzar a explotar a sus talentos sin siquiera darles tiempo, indicando que las entrenaría con más insistencia. Jugadores y entrenadores por igual básicamente tendrían que enfocarse, mencionando que esto se había convertido en una especie de campaña y después su compañía también se había centrado en los juegos eSport. Básicamente ahí es donde había conocido a nuestra chica Shirin. Básicamente, Shirin ya había logrado todo cuando había conocido a Yura. Esta tenía autogestión, programación y formaciones perfectas, un rendimiento de alto nivel. Básicamente no necesitaba a Shirin para nada, pero a la vez la misma se vería con una cara tan fría que no tenía ninguna sola expresión, ni siquiera una sonrisa, comenzando a preguntarse Yura en ese momento por primera vez cuál sería la razón por la cual ésta trabajaba con los talentos, dándose cuenta de que la estabilidad mental también era importante. Entonces esto tendría que encontrar un sentido y un propósito a todo lo que hacía, ya que era completamente crucial, mencionando que esto también trataría de ayudar y no tomar tan ligeramente en este caso a Shirin, que era su querida amiga, mencionando que en este caso simplemente trata de hacerlo mejor, apreciar a los fans, a las personas que la alaban, simplemente quiere ver a Shirin triunfar. Ella tiene las habilidades para hacer feliz a la gente y las habilidades para llegar muy alto. A partir de ese momento, básicamente es como que ella estuviese tratando de expiar sus propios pecados a través de nuestra chica Shirin, pero esta sabe perfectamente de que no quiere que otro talento desaparezca, así que había estado estudiando más y más para poder convertirse en una consejera deportiva. Así que realmente el hecho de que Shirin le llame como una benefactora o algo como eso era completamente vergonzoso, ya que ella también se había apoyado en la misma para llegar hasta donde está. Simplemente se podría decir que Shirin se había levantado por sí misma, pero a la vez ésta se había atribuido parte de ese mérito, mencionando a nuestro chico Khan que el hecho de poder ser llamada benefactora tampoco es tan malo, preguntándose exactamente a qué se refiere en este caso Yura, mencionando a nuestro chico Khan que estaba completamente nervioso ya que esta historia no se había narrado en el webtoon, simplemente no sabía qué enfoque tomaría, pero en cuestión de un par de oraciones podía notar el crecimiento que Shirin había tenido como personaje a partir de la Yura, así que realmente esta era una adulta completamente increíble, expresándole una gran sonrisa, lo cual dejaba completamente conmovida a Yura, mencionando que esta debería de decir lo mismo ya que básicamente esta comenzaba a preguntarse que gracias a la estabilidad que este daba, tal vez Shirin se sentía bien, pero quería saber también si él mismo estaría completamente bien y de acuerdo, mencionando que está hablando sobre el hecho de que posiblemente Shirin vaya a dejar la escuela, ya que ésta tendría que viajar al extranjero en un futuro cercano, así básicamente desenfocando a nuestro chico, ya que no se esperaba este tipo de noticias provenientes en este momento. Continuamos así con la noticia de Shirin y básicamente nuestro chico Khan estaba bastante alucinado, ya que como rayos se daría a cabo algo como esto. ¿Acaso Shirin buscaba volver a competir como profesional y por eso se retiraba al extranjero? Mencionando Yura que exactamente se iría al extranjero, aunque no se debía de hecho al trabajo. Entonces nuestro chico preguntaba cómo rayos es que había llegado a esta decisión, qué era lo que lo estaba impulsando, mencionando Yura que se tenía que calmar, ya que en primer lugar el propósito de esta cita era simplemente para poder hablar sobre esto y poder conversar como los adultos que son, así haciendo que nuestro chico se calme nuevamente, mencionando Yura que simplemente existe el hecho de que Shirin tiene que ir a estudiar al extranjero, y esto es debido a los padres de nuestra querida chica. Por eso es que había invocado a nuestro querido Khan, ya que básicamente este tendría que conocer a los padres de la pelirrosa. Así pasamos directamente al siguiente día y podemos encontrar a nuestros chicos básicamente conversando sobre el tema. Rápidamente Khan preguntaba directamente, mencionando que había estado todo el día nervioso y había querido estarle preguntando, pero no sabía cómo abarcar el tema, mencionando Shirin que ciertamente Yura le había comentado que ya se lo había dicho, entonces esta se disculpaba por no ser lo suficientemente valiente de podérselo decir primero. De igual manera, esta es una propuesta que sus padres habían hecho, mencionando Khan que exactamente qué es lo que quieren, mencionando Shirin que como ya sabía, sus padres son básicamente científicos que están en el extranjero, ambos son profesores que
que dan clases en prestigiosas universidades, mencionando que básicamente estos ya se habían establecido en este país. Por eso habían planificado el hecho de que Shirin se mudara después de graduarse de la secundaria, pero básicamente nuestra chica pelirrosa había generado su debut como profesional en los juegos eSport, mencionando que ahora que se encuentra en su año sabático, sus padres habían sacado el tema a conversación una vez más, el hecho de que querían que regresase a su lado y que básicamente continuase su vida junto a ellos, mencionando a nuestra chica que ésta ya había decidido quedarse en el país de Corea, pero básicamente ya había completado todas sus metas como jugadora profesional. Esto había conllevado que sus padres continuaran con la idea de que sería mejor continuar como familia, preguntando a Kang exactamente cuáles eran las metas que nuestra chica tenía, mencionando que una era ser campeona mundial y la otra era que una persona lo reconociese en la calle. Así sorprendido de que sus metas fuesen tan simples, nuestro chico Kang le preguntaba que realmente ya las había cumplido, y por mucho, mencionando a nuestra chica Shirin, que ciertamente, pero lo que más le asombraba es que nuestro chico le pudiese reconocer, a pesar de los disfraces que la misma se había puesto cuando lo había conocido, mencionando a nuestro chico Khan que ciertamente estos disfraces no eran buenos, más que ocultarla llamaban la atención al público, mencionando a Shirin que igualmente esto es otro tema aparte, lo que quería ahora era continuar con una larga carrera, mencionando también que sus padres le habían dicho que existían equipos eSport en otros países, por lo cual podría adaptarse rápidamente al extranjero, preguntando a nuestro chico exactamente a dónde iría, mencionando Shirin que a los Estados Unidos, ya que básicamente es donde se encuentran sus padres, además de que ya le habían conseguido una escuela en la cual se aceptaban a hijos de famosos, por lo cual no le sería difícil adaptarse, mencionando que no es alguien exactamente ordinaria, pero rodeado de famosos, tampoco es que destaque tanto, así que la adaptación sería fácil, sería buena. Pero nuestro chico se negaba a esto, ya que ciertamente nuestra chica Shirin ya había hecho una vida en este lugar, ya tenía amigos, así que no consideraba que todo esto estuviera bien, mencionando Shirin que ciertamente lo que le había dicho a sus padres, pero los mismos continuaban preocupados, ya que no es algo normal el poder dejar a un hijo completamente solo en un país extranjero. Antes lo habían aceptado por el hecho de que Yura se quedaba a cuidarla, pero básicamente en los últimos años Yura había estado teniendo que salir de viaje más seguido, de hecho por trabajo, ya que tenía otros clientes. Así que básicamente sus padres estaban bastante preocupados y querían que la misma regresase, mencionando a nuestra chica Shirin que este ya les había rechazado rotundamente. Así que realmente le quería pedir un favor a nuestro muchacho Khan, era el hecho de que tal vez pudiese salir con ella. Así básicamente se generaba el desarrollo del personaje de nuestra querida pelirrosa, pero este se apagaba rápidamente, mencionando que había sido un plan que Yura le había dicho, que tal vez esto podría ayudar, sorprendiendo nuevamente a nuestro muchacho Khan. Continuamos con la conversación de nuestros chicos y básicamente estos indicaban que había sido una idea, ya que este necesitaba fingir ser el novio de Shirin para conocer a sus padres, así tratar de convencerlos de que la misma se pudiese quedar, además de que deben de actuar como profundos enamorados, ya que necesitaban demostrarles que no podían vivir separados. A partir de todo esto, básicamente tendría que demostrar también lo confiable que es nuestro chico Khan, así sus padres estarían a gusto con la idea, mencionando a nuestro chico exactamente a qué se refiere, ya que por ser el hecho de ser novios, este tendría que pretender una relación, lo cual es un alivio, pero a la vez el pretender un acto como este no necesita mantener una promesa de infancia o algo como esto, ya que exactamente qué es lo que los llevaría a tener este tipo de relación, mencionando que pensó que sería algo mejor, un mejor escenario que lo que se había presentado en el webtoon, ya que este jamás había venido en el mismo, pero a partir de todo esto procuraría el mejor resultado. Estaba pensando que si sus padres estaban tratando de forzar el problema, este podría tratar de detenerlo si fuese el caso, pero afortunadamente parece ser no la manera, ya que básicamente Shirin le indicaba que es una simple casualidad y tal vez nuestro chico estaba incómodo con todo esto, mencionando el mismo que para nada, ya que porque lo estaría, mencionando que si ésta estaba de acuerdo con alguien como él, estaría de acuerdo, indicando a Shirin que tenía que ser específicamente él.
mencionando la misma que cuando había sido secuestrada la última vez, básicamente sus padres estaban en medio de sus clases cuando se habían enterado y estos habían abandonado el trabajo inmediatamente para tomar un vuelo mientras corrían hacia Corea, mencionando Shirin que debido a esto y debido a nuestro muchacho había logrado resolver el problema antes de que los mismos dejaran el país de Estados Unidos, pero a la vez estos se habían quedado completamente alterados debido a lo mismo, mencionando que no logra quitarse ese sentimiento de culpa. El hecho de mantener preocupados a sus padres es como si no estuviera siendo una hija devota, debido a que ésta quería mantenerlos tranquilos, así que absolutamente por eso tenía que ser la persona más confiable, y en este caso era nuestro chico Khan. Por supuesto, todo esto había sido idea de la ingenua de Yura, la cual indicaba que tenían que fingir ser novios y después buscarían la manera de hacerlo realidad, esto para poder apoyar la relación de Shirin. Así nuestro chico, como todo ingenuo, básicamente aceptaba este plan e indicaba que lo estaría apoyando. Entonces le preguntaba directamente qué tipo de persona eran sus padres, mencionando a Shirin que eran personas bastante ordinarias, cálidas y amorosas. Así pasamos directamente a otro día donde ya básicamente conoce a los padres de nuestra chica pelirrosa y nos encontramos con tremendo mastodonte, el cual estaba preguntando si este era el bastardo que había secuestrado a su hija, qué clase de basura se la había llevado de su casa. Así básicamente nuestro chico estaba completamente nervioso, mientras que la madre de Shirin trataba de tranquilizarlo, mencionando que debería de sentirse de la manera más cómoda posible, y Shirin igualmente, mencionando a nuestro chico que cómo rayos podía estar cómodo cuando ve un bucle acercándose, básicamente haciendo referencia a que su vida acabaría. Así vemos al mastodonte, es decir, al papá de Shirin, mencionando que sabía perfectamente que este día llegaría, pero no esperaba que llegase tan pronto, ya que como rayos que su amada Shirin se iría con un ingenuo enclenque. Básicamente un bastardo estaba tratando de casarse con su hija, mientras que no permitía que terminase de crecer, así que básicamente había traído un don nadie a casa, aplastando una gran botella de acero inoxidable, mencionando a nuestro chico que cómo rayos era eso posible, y Shirin simplemente lo tomaba como algo normal, mencionando que este era un anticuado. Así su madre continuaba haciendo referencia, indicando que quería otra taza, pero básicamente todos tomaban esto como si fuera simplemente la vida cotidiana, mencionando a nuestro chico Khan completamente nervioso que esta es una completa idiotez, ya que cómo pueden tomar esto con naturalidad. Así finalmente su padre, ya tratando de tranquilizarse, le hablaba directamente, mencionando que había escuchado de Shirin que estos no podían vivir separados y que tenían que continuar viviendo juntos, así sorprendiendo a nuestro chico ya que este tonto nunca había dicho algo como eso, mientras que Shirin se burlaba, así básicamente indicando que había sido un movimiento bastante atrevido y nuestro chico Khan estaba que se moría ya que no sabía exactamente lo que Shirin había dicho sobre él. Así finalmente la madre tomaba la palabra e indicaba que sabía que tenían fuertes sentimientos entre ambos. Si ese era el caso no los obligarían a separarse. El programa de estudios en el extranjero de Shirin finalmente había estado a elección de la misma, así que si ésta quería quedarse no tenían problema. Estos solo querían ayudarle a completar las aspiraciones que había tenido desde niña, el convertirse en jugadora profesional, así que buscaban apoyar a nuestra chica pelirrosa con su siguiente meta, la cual no recordaba cuál era la siguiente meta, mencionando a sus padres que ciertamente lo había olvidado, ya que ésta había mencionado una vez que estaba jugando que quería desear algo, y lo cual era que quería que un caballero viniese por ella hacia un día, lo cual era ciertamente asombroso, así sonrojando a nuestra chica por una idea tan ingenua e infantil, mencionando que cómo rayos estos habían guardado una historia tan vieja, mencionando que por qué tenían esto guardado, así sus padres se burlaban e indicaban que simplemente tenían una colección completa para no olvidar a su pequeña hija. Shirin estaba que se moría, pero claro, estos padres simplemente se burlaban de la situación. Mientras tanto, nuestro chico Khan básicamente miraba desde la distancia, mencionando que había sido completamente engañados por estos padres. Así rápidamente la madre tomaba la palabra, preguntando cuánto tiempo habían estado saliendo, mencionando a nuestro chico que había sido un mes hasta el momento. Claro está, esta era la historia que los mismos habían acordado contar, mencionando que su relación se mantiene en secreto debido a la fama de nuestra querida chica Shirin,
mencionando a la madre que ciertamente podría ser lo mejor, aunque ¿acaso no les gustaría hacer algo más emocionante? Preguntándose a los chicos exactamente a qué se referían, mencionando a la madre que ya saben cosas como besarse en medio de la escuela y todo ese tipo de cosas. Así nuestros chicos se sonrojaban ya que ni siquiera se atrevían a hablar del tema. Mientras tanto el padre estaba que explotaba junto al lado de la madre, mencionando los mismos que no son tan anticuados, por lo cual tenían una mente abierta debido a la situación americana. Claro está, esto lo decía la madre, mientras que el padre estaba básicamente maldiciendo a nuestro muchacho a la par, así mencionando el mismo que su esposo tenía cierta manera de sentirse distinto a todo esto, mencionando a la madre si acaso no era complicado el mantener citas en secreto, mencionando a nuestros chicos que ciertamente, pero lo que trataban de hacer era ir a lugares donde se encontraban con gente mayor o simplemente tenían citas en casa, mientras que la madre tomaba esto por otro lado, mencionando que Shirin vivía completamente sola. Tal vez nuestros chicos ya habían avanzado de más y no simplemente con los vasos, sino que se irían directamente a tener relaciones. Nuevamente, sorprendiendo a nuestros chicos y haciendo que el padre estuviera a punto de matar a nuestro muchacho, ya que como rayos habían llegado a esta conclusión. Así, básicamente, el padre de nuestra chica Shirin mencionaba que inclusive con la mentalidad americana o con la mente abierta, estaba a punto de completar una filosofía en la cual se acababa con los bastardos, haciendo referencia a nuestro muchacho, mencionando rápidamente a nuestro chico Khan, que ciertamente ellos tenían su manera de salir. Así el padre indicaba que por motivos indecentes, por qué rayos estaba saliendo con su hija, quería que le contase en el mismo momento cuáles eran sus puntos por los cuales no podían separarse, pero en ese momento nuestro chico visualizaba la seriedad del padre preocupado, así que le contestaría honestamente, mencionando el mismo, que ciertamente hay muchas cosas que le gustan de Shirin, comenzando con que la chica es preciosa, pero dejando eso de lado, esta es una jugadora profesional, además de que tienen la misma edad, pero ciertamente la admira como persona. No es como que sea muy complicado el enamorarse de ella, simplemente si le presta la suficiente atención se darán cuenta su naturaleza reflexiva, su sinceridad que la aborda todo, aunque ciertamente esto en algunos casos se convierte en ingenuidad, mencionando así los casos que habían causado problemas anteriormente, pero a la vez indicaba con una sonrisa en el rostro que había recibido un montón de cosas de nuestra chica pelirrosa. Principalmente esta la había empoderado muchísimo, haciendo que sus padres lo vieran con seriedad. Así que si tuviese que decirlo de manera sincera, simplemente siente que no se la merece. Las cosas que habían progresado naturalmente entre ellos habían formado una nueva atmósfera, haciendo que los padres se relajaran, mencionando que la idea de estudiar en el extranjero simplemente se convertiría en algo que no se completaría en el entonces. Pero podemos visualizar que algunos días después, un nuevo incidente acontecía y básicamente nuestros chicos estaban conversando, pero en esta conversación nuestro muchacho Kang seriamente le indicaba a Shirin que ésta debería de irse a estudiar al extranjero, ya que es la mejor forma para ella. Y bueno, chicos, Continuamos con nuestra historia y así podemos observar cómo básicamente nuestro personaje Khan hablaba con facilidad con los padres de Shirin, básicamente indicándoles cuánto este no merece a su hija, debido a que es una gran persona y estaba realmente agradecido de tan siquiera considerarse cercano. Así podemos ver que los padres básicamente reflexionan al ver la sinceridad de nuestro chico. Y básicamente la madre de nuestra chica les da un poco de espacio a los hombres para que pudiesen hablar, retirándose de la mesa y pidiéndole a Shirin que le acompañase. Así podemos ver básicamente cómo el suegrito con una gran seriedad le indicaba que es una gran pena, debido a que en sus tiempos básicamente para ser un buen suegro tenías que perseguir al bastardo con una escopeta, mencionando que en estos tiempos las armas son ilegales, así que no podrán hacer este acto. Básicamente asustando a nuestro muchacho, mencionando que por qué rayos todo tiene que estar tan americanizado. Pero ya tomando un poco de seriedad en el asunto, mencionaba al suegrito que básicamente a quien no le importaría lo que mencionan los padres, ya que básicamente en su tiempo este solía pensar que mientras ambos estuvieran bien, no importaba si los padres aprobaban o no su relación. Y básicamente hasta el día de hoy sigue pensando de la misma manera. Con eso básicamente le quiere dar a entender algo a nuestro muchacho, mencionando que acerca de estudiar en el extranjero y su relación con Shirin, si ella ya ha tomado su decisión, entonces este no se
este no se meterá en el asunto, así que básicamente les daba la señal buena a nuestro chico, mencionando que si realmente este fuese un mal tipo, su esposa lo hubiese intervenido en cualquier momento, evitando que todo esto pasara. Lo único que significa es que este es un fracasado bueno para nada. Así indicándole también que hay una cosa que necesita comprobar por sí mismo, mencionando que como ya sabe, Shirin es bastante ingenua y básicamente es inconsciente de cómo funciona realmente el mundo. No es necesariamente algo malo, pero a la vez es algo preocupante para sus padres, así que básicamente este ya había pensado sobre el tema, y si alguna vez dejaba ir a su hermosa hija con algún bastardo, tendría que ser alguien en que pudiese confiar, mencionando que tendría que tener buen juicio e integridad. Así, básicamente reflexionando sobre cómo nuestro muchacho mencionaba que a primera vista se ve como alguien desconfiable, pero la sinceridad con la que habla, además de las habilidades que había notado, al expresarse con tanta atención a los demás y su naturaleza reflexiva, básicamente estaba aliviado de ver de que sea este el que trata con Shirin y que lo haga con respeto, así que ahora este podría retirarse a los Estados Unidos con tranquilidad, pero igualmente si este idiota suele hacer algún error, entonces simplemente regresará a él y en esta ocasión sí traerá la escopeta, básicamente para asustar a nuestro muchacho. Además de todo esto, quería hablar con seriedad con él sobre algunos puntos, indicándole que como ya sabe, el estatus de Shirin es un tanto distinto, ya que básicamente es alguien famosa, así que la relación que conllevan tendría que ser secreta, pero como ya sabe, ante todo gran número de fans, también hay un gran número de haters. Inclusive, hubo un incidente con esto no hace mucho tiempo, como bien recordaremos, así que básicamente alguien había pretendido ser un fanático para hacerle daño a Shirin, mencionando que debe prestar atención a todo esto. Justo en ese momento, la madre pelirrosa y nuestra querida chica regresaban y podemos ver que Shirin estaba completamente avergonzada debido a la situación, mencionando el padre que por qué su hija se miraba de esta manera, mencionando la misma que no pasa absolutamente nada, así que deben concentrarse en continuar con esto. Pero nuestro chico, ante las palabras del suegrito, se había dado cuenta de que ciertamente tal vez el ir al extranjero sería lo más sano para Shirin y lo más seguro. Básicamente cuando los gritos ya se retiraban del lugar dejaban a los chicos simplemente indicándoles que no estuviesen afuera hasta tan tarde y era mejor que estuviesen juntos, sintiéndose completamente avergonzada Shirin ante esto que decían sus padres. Simplemente le indicaba a nuestro muchacho Khan que sería bueno que estos continuasen fingiendo, al menos hasta que estos se retiren completamente del país, así que estará contando con nuestro chico por algunos otros días. Nuestro chico sinceramente estaba perdido en sus pensamientos, así que realmente no le ponía mucha atención. Así podemos pasar a otro día en el cual este estaba pensativo en su habitación. Básicamente este estaba pensando sobre todos los acontecimientos que se verían a cabo, además del hecho de lo que había mencionado el padre de nuestra querida chica, ya que es cierto que un fanático ciertamente había atacado a Shirin. Había escuchado un poco sobre esa historia, pero escucharlo de su padre lo había hecho recordar, indicando que básicamente cuando ésta se había convertido en un profesional, se había estado quedando con sus padres en Estados Unidos y participó en un torneo amateur. Básicamente ésta había roto el torneo y había ganado la competición con gran facilidad, pero después de eso en el equipo contrario había un lunático, el cual había tratado de aplastar su mano completamente con un martillo. Básicamente este había sido interceptado, pero aunque todo esto suene a una exageración, realmente la otra persona era un sociópata. Esto se debía a que era un hijo menor de un grupo peligroso, así que básicamente era un típico villano que hizo todo tipo de actos sucios con tal de llevarse la victoria. Sin embargo, ante todo esto, son eventos que habían sucedido en el webtoon tiempo anterior, antes de que toda su historia comenzara. Así que ahora comenzaba a preguntarse sobre todo esto. ¿Cómo es que ese sociópata había llegado a Corea? ¿Y cómo llevaría a cabo su segundo acto? Ya que básicamente en el mismo webtoon se narraba que este había regresado en búsqueda de venganza. Después del incidente en el cual había sido interceptado por atacar a Shirin, básicamente su imagen fue expuesta y todo el grupo le había dado la espalda, básicamente dejando a este chico completamente fuera y abandonado, indicando que aunque Shirin haya sido expulsada
del estado debido a todo este incidente. Aparentemente a este sujeto no le fue mejor, ya que básicamente el negocio principal de su familia se había ido al desastre debido a este incidente, mencionando que básicamente este chico había llevado su vida por muy malas mañas, hasta que finalmente había visto cierto episodio de la TV en el cual estaban celebrando Shirin y básicamente viendo los mejores momentos de su carrera, anunciando así los locutores que básicamente este se había convertido ya en historia. Así era como este lunático había reconocido a nuestra pelirrosa, y dándose cuenta de que básicamente su vida se había ido cuesta abajo a partir de que había conocido a nuestra chica Shirin, así que había llegado a Corea con la intención maliciosa de dañarla directamente. Es como si se hubiera ido a un confrontamiento directo. De no ser por el protagonista, fácilmente la historia pudo haber acabado aquí y el final no hubiese sido bueno. Así podemos ver los actos que este lunático hacía, mencionando que era tal su locura que había comenzado su ataque directamente ante todas las personas del club, y básicamente su ataque había sido de todas las bandas, mencionando que al final había recurrido a un arma, tratando de acabar con la vida de nuestra pelirrosa. Simplemente el personaje principal de la historia le había salvado el pellejo por poco. En todo caso, ese es un episodio a gran escala y en toda regla. Básicamente se había olvidado de la existencia de este episodio. En su lugar, nuestro chico simplemente podía pensar en alguna solución para esta crisis. Quería atacarlo directamente, ya que mencionaba que ahora la estrategia para manejar todo esto es simplemente cortarlo de raíz, evitar que esto suceda. Teniendo en cuenta todas las crisis en las cuales ha estado metiéndose, esta sería la mejor opción para evitar tanto dolor. Y aunque esto se debe al rencor que existe en contra de Shirin, simplemente no puede detener la emisión de la televisora. No sería suficiente. Entonces, ¿cuál podría ser la forma de evitar este incidente de manera segura? Básicamente mencionando que la mejor manera es simplemente enviar a Shirin fuera del país. Si ésta se va a estudiar a los Estados Unidos, la orden de restricción que existe en contra de este bastardo lunático entrará en vigencia. Y básicamente esta podría entrar a una escuela prestigiosa en la cual el vecindario sea adinerado y por ende tengan gran seguridad. Más importante, no existirían las noticias sobre nuestra chica Shirin regresando a los escenarios profesionales, debido a que esta había sido la noticia que el lunático había visto. Mencionando a nuestro chico que ciertamente había estado pensando en esto, sobre todos los incidentes que podrían llegar a ocurrir. También la excursión donde las heroínas básicamente están en peligro, y así sucesivamente. Básicamente varias tramas que trae el webtoon. Este tiene que pensar directamente cómo poder evitarse tantos problemas y avanzar tratando de cuidar a todas las chicas. Mencionando que lo había estado pensando demasiado tiempo, pero ciertamente el irse sería la mejor opción para nuestra pelirrosa. Sin embargo, si esto sucediese, significaría que ésta se iría directamente y jamás podrían llegar a verla. Así podemos ver un chat entre nuestros chicos en el cual básicamente nuestro chico le pide poder verse al siguiente día y que puedan salir. Así podemos ver que ambos habían pasado el día juntos y básicamente durante la noche se regresaban a su casa. Estos iban hablando entre ellos y básicamente divirtiéndose sobre todo lo que había sucedido, hasta que nuestro chico tomaba valentía y realmente se ponía serio, mencionando que tenía que hablarle de algo. Así siendo directo y mencionándole que había estado pensando mucho sobre el tema y lo mejor sería que ciertamente regrese a estudiar en el extranjero, ya que esta es la mejor manera, asustando a nuestra chica, ya que acaso este sabe exactamente a lo que se refiere con todo esto. Pensó que el tema ya se había resuelto, mencionando a nuestro chico y haciendo alusión a que esto puede traerle ventajas en la vida, así que este tiene que perseguir sus sueños, indicándole que tendría una muy buena escuela, además del hecho de que esta misma había dicho que podía continuar con su vida profesional en este otro país, así que no se vería tan mal, y ahora existen demasiadas aplicaciones a nivel global, con las cuales podrían conectarse, hacer videollamadas y continuar jugando si esto es realmente lo que le molesta.
hasta que nuestra chica básicamente estaba bastante triste por escuchar esto de nuestro muchacho, indicándole que si éste se va al extranjero, entonces los otros miembros del club todos se perderán, jamás podrá volver a verlos y tampoco nuestro muchacho. Se sentiría completamente decepcionada de esta manera. En primer lugar, el regresar no es una buena idea y no es algo que haya tomado en consideración. Nuevamente tratando de convencerle a nuestro chico Kang, indicándole que como ya le había mencionado con las videollamadas y con los juegos en línea podría ser, pero nuestro chico le detenía en ese instante, indicándole que ella realmente no quiere continuar con eso, no va a regresar a estudiar al extranjero y esa es su palabra, es lo que ella había decidido. Así resoplando a nuestro muchacho Khan, ya que este ya sabía que esto terminaría de esta manera igualmente, así que tendría que ser aún más directo y honesto, indicándole a nuestra chica Shirin que ciertamente este tiene un poder y que puede llegar a ver lo que va a pasar en el futuro. Y bueno chicos, con esto completamos el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden comentar, compartir, denle like y de ser posible suscríbanse, ya que esto nos ayuda a crecer y que la comunidad continúe llegando a más personas. Sin mucho más que decir, nos vemos en la siguiente historia narrada. Bye.